a empezar. Ya vamos a dar inicio nomás para aprovechar el tiempo. Cuando se corte el Zoom, si es que no deja ingresar al tiro, igual esperen un ratito ya, porque a veces no deja ingresar al tiro, que me ha pasado en las últimas clases que no tengo que esperar unos minutos de ahí volver a ingresar, ¿ya? Para que estén ahí atentos, ¿ya? Em, Les voy a compartir pantalla em, del, espérenme, de lo que vamos a ver hoy día. Tengo dos Power, uno cortito, el otro no tanto, y una hojita donde tiene una lectura y unas actividades que se las voy a proyectar obviamente para que las podamos hacer. Ya, les voy a... Ahí, no sé si se ve. Dice que sabemos de los seres humanos. Esta es la primera diapositiva que vamos a trabajar, ¿ya? Para hacer como una retroalimentación y recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Y además de eso, para ir uniendo líneas ya del contenido. Dice, ¿qué sabemos de los seres humanos? Conocer en qué consiste los inicios de la especie humana y su expansión por el planeta. ¿Ya? La especie humana. La historia de nuestra humanidad desde sus inicios es conocida gracias a los restos fósiles que se han encontrado de nuestros ancestros, las herramientas que utilizaron y hasta huellas. Nuestra especie ya evolucionada, Homo sapiens, vive en la Tierra desde hace 150.000 años aproximadamente, menos que sus antepasados homínidos. Este periodo, desde la aparición del primer homínido en la Tierra, es llamado paleohistoria o prehistoria, ¿ya? En realidad para la historia se ocupa bien poco ese concepto, pero sí prehistoria es más conocido y más común, ¿ya? O sea, aquí, según lo que dice la primera diapositiva, que nuestra historia o la historia de la humanidad, según la teoría de la evolución, se ha construido de acuerdo a los restos fósiles que se han encontrado en distintas partes del mundo, ya, e incluso huellas que han han durado cientos y cientos y miles de años. Ya, todos estos restos que han encontrado los arqueólogos han permitido que se reconstruya esta historia. Ya, Eh, cada una de las especies vivió su tiempo, vivió en su tiempo ya de acuerdo a las condiciones en las que vivía, en las que habitaban. Ya, sin embargo, que ya la última especie que es el culmine de la evolución, que es el Homo sapiens, vive en la Tierra hace 150.000 años aproximadamente, ¿ya? O sea, y si es menos que los antepasados, significa que los otros homínidos ya vivieron mucho tiempo más. O sea, si piensan, eh, 150.000 años aproximadamente, nuestra especie, las especies anteriores han vivido más de 150.000 años, ya, o sea, miles de años la historia es de la prehistoria, ¿ya? Dice, ha sido una larga etapa de la humanidad donde han ocurrido cambios evolutivos que terminaron en la conformación de nuestra especie. Y no solo en esto existieron cambios, sino que en términos geológicos y climáticos, dando forma a la que hoy conocemos como Tierra, alternándose en periodos glaciares e interglaciares, afectando la evolución de la vida y el ser humano. La paleohistoria o prehistoria se dividió en dos periodos, paleolítico y neolítico, los cuales se diferencian en los cambios de vida de los seres humanos. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, ya cómo fueron esos dos periodos de la prehistoria, el paleolítico y el neolítico, que son totalmente distintos, totalmente opuestos.
¿ya? Recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo cómo fue evolucionando el ser humano y los cambios que ocurren, por ejemplo, el tema del crecimiento del cerebro, el pulgar oponible, que es este, que nos permite tener funciones que no tienen los simios, por ejemplo, el tema de caminar erguidos también, ¿ya? Y todo eso. Eso es a modo de introducción, ¿ya? Ahora les voy a mostrar, no sé si se entiende, ¿alguna pregunta, duda hasta el momento? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Ya, súper. Ahora vamos a seguir con el paleolítico, se los voy a proyectar al tiro. Después igual se los voy a enviar, ya igual que el otro material. Esperemos un poquito. Aquí lo proyectamos. Dice el paleolítico. ¿Se ve ahí, cierto? Bueno, el objetivo es explicar las principales características del paleolítico. La evolución del paleolítico. Hace aproximadamente 3 millones de años, los homínidos comenzaron a ocupar herramientas de piedra, dando inicio al periodo llamado Paleolítico, cuyo significado es piedra antigua. O sea, el primer periodo de la prehistoria, que es el Paleolítico, quiere decir piedra antigua, ¿ya? Con el tiempo, desarrollan técnicas para la elaboración de su herramienta, perfeccionando el trabajo de la piedra tallada, la cual cambia la forma de la piedra mediante golpes con rocas más duras. Ya, a ver, el tema del paleolítico, que es el primer periodo, es donde estaban los primeros homínidos. Ya, la mayoría de estos eran homínidos que vivían en cuevas, ya eran nómades, andaban de un lugar a otro, eh, recolectaban, cazaban, aprendieron a usar el fuego, por ejemplo, para poder calentarse, para poder incluso después cocinar, ¿ya? Empezaron a construir sus propias herramientas para poder vivir, por ejemplo, para poder cazar, para poder pescar, para poder cortar, por ejemplo, cuando cazaban, obviamente tenían que cortar los animales para poder comérselos y ocupar sus pieles también para poder abrigarse. Entonces, todo eso ocurre en estos 3 millones de años aproximadamente, donde comienzan a aprender a vivir en el entorno en el que viven y ya no tan como animalitos, ya porque se supone que los primeros homínidos eran como monos, ya como simios. Sin embargo, ahora empiezan a aprender a vivir de otra forma, ya que permite que sean un poco más un poquito más sofisticados en hacer sus cosas, ¿ya? Entonces comienzan a dar golpes entre estas piedras, ¿ya? O rocas más duras y empiezan a hacer sus herramientas que les permite ya vivir un poco mejor en ese periodo, ¿ya? Entonces, esto es en el primer periodo de la prehistoria que se llama paleolítico. Esa era su forma de vida, ¿ya? Y el significado de paleolítico es piedra antigua. Seguimos. En este periodo comenzaron elaborando herramientas como sencillas hachas hasta llegar a producir a Profe, llegar a... buenas tardes. Buenas Esto es lo tardes. primero que está pasando. Sí, empezamos hace poco rato. O sea, mostré un power de la introducción, pero es cortito. Igual yo lo voy a enviar después, ¿ya? Ah, ya, ya, gracias. ¿Ya? Dice en este periodo comenzaron elaborando herramientas como sencillas hachas hasta llegar a producir afiladas hojas de piedra que eran como especies de cuchillos que ocupaban en ese periodo, ¿ya? Dice, los homínidos del Paleolítico vivieron en bandas, eran nómadas, obtenían su alimentación de la recolección, la caza y la pesca. Comenzaron a manejar el fuego, confeccionaron su ropa y construyeron refugio en cuevas. Ellos no tenían casa, ni choza, sino que vivían en cuevas,
Ya, de hecho, ahí es donde, por ejemplo, desarrollan el arte, en esas partes. Tuvieron una forma de vida bien particular, ya también vivían en grupos, ya en banda. Eh, Ellos no sabían aún, por ejemplo, que podían sembrar, que habían semillitas que podían sembrar, que podían cosechar, sino que vivían el día a día nomás, po. O sea, se preocupaban de ir de un lugar a otro buscando alimento y buscando refugio, y buscar también donde tener fuego, ¿ya? Ahí aparece, fíjense en la imagen, las fotos de cómo eran las piedras en ese periodo, ya cómo eran las hojas afiladas. Dice desarrollo tecnológico en el Paleolítico. Este periodo se caracteriza por la fabricación de utensilios a partir de la técnica. Esperemos un poquito que mi hija está gritando, no sé si la escucha porque está jugando. Espera un poquito, le voy a decir que se calle. Ya, ahí sí. Este periodo se caracteriza por la fabricación de utensilios a partir de la técnica de la talla, que se llama también chopper, bifaz, lascas y hojas, que consiste en golpear la piedra separándola en fragmentos, o sea, se golpea la piedra y se parte la piedra. A lo largo de todo este periodo se desarrollan y mejoran las técnicas de trabajo con la piedra para obtener distintas herramientas en función de las necesidades del momento, que generalmente están relacionadas con la casa, ¿ya? O sea, si se fijan, eh, necesitaban estas piedras para poder cazar, entre ellas tener las puntas para las lanzas, por ejemplo, para hacer hachas, para poder tener estas que están acá abajo, son las que eran como hojas de piedra que les permite poder cortar ya una especie de cuchillo. Seguimos. Características del hombre y mujeres del Paleolítico. La cultura ancestral de las mujeres y hombres del Paleolítico ha sobrevivido en el tiempo a través de pinturas rupestres y antiguas esculturas y objetos artísticos. Ejemplos de ellos son las estatuillas que son conocidas como las Venus paleolíticas. En cuanto al lenguaje, se relaciona con las primeras apariciones de las primeras representaciones artísticas como las Venus paleolíticas o las pinturas rupestres, ¿ya? O sea, si se fijan, no solamente vivían en banda, no solamente cazaban, recolectaban o vivían en cuevas, sino que también desarrollan un poco más el cerebro, obviamente no todas las especies, ya, sino que las especies que son un poco más avanzadas, eh, y empiezan a desarrollar el arte, ¿ya? O sea, ya se empiezan a notar en este caso las habilidades que tenían esta especie, ¿ya? Por ejemplo, las pinturas rupestres, que son las pinturas que hacen en las cuevas, ¿ya? Que son las que se han encontrado en el tiempo y han permitido justamente poder recrear esta historia. Y las esculturas que ellos hacían con piedras, ya que eran la forma de la mujer. Las Venus paleolíticas es el cuerpo de la mujer en ese tiempo. Y ahora cuando se las muestre, ustedes se van a dar cuenta que no existían los estereotipos como hoy. Pues bueno, los estereotipos son mucho más ocurren o se gestan un poco mucho después, pero aún así, si se fijan, normalizan el cuerpo humano como sea. No hay aquí una regla de que las mujeres eran flacas, 90 60 90 no, sino que el cuerpo humano tal cual, ¿ya? Vamos a ver cómo era. Fíjense, esos eran los cuerpos que tenían las mujeres en ese periodo. Estas son las estatuillas que habían en el Paleolítico. Y si se fijan, es completamente normal. No hay estereotipo. No se le pide a la mujer ser extremadamente flaca, tener una cintura pequeña. Hay distintos tipos de cuerpos, ¿se fijan? Y acá es la pintura rupestre. Esa es la pintura que hay en las cuevas. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? No estamos claros, por lo menos yo. Ya. Si tienen duda o pregunta, me hablan nomás, no hay problema. Tienen que decir, estamos para poder ayudarles. Miren, fíjense. Fíjense ahí cómo eran las pinturas de ese periodo. ¿Qué creen ustedes que recreaban ahí ellos en esa pintura? La forma de la casa, Exacto. ¿Cómo cazaban?
Listo. Les voy a mostrar un video ahora a modo de introducción del Neolítico, para que vean en qué consistió el Neolítico. Es un video interactivo, igual es como para niños, pero les sirve bastante porque es súper explicativo. Espérame un poquito, voy a proyectarlo al tiro. Lucía, en primero de la ESO, aprobó todas las asignaturas menos matemáticas. Lucía, en primero de la ESO, aprobó todas las asignaturas menos matemáticas. En ese momento tuvimos que volver de la playa en septiembre para examinarse, con lo cual fue horrible. 15 minutos al día es todo lo que necesitas para que tu hijo domine las matemáticas, porque el contenido está tan bien diseñado gracias a la inteligencia artificial, gracias al análisis de datos continuo para adaptar el contenido a las necesidades de cada uno, hace que sea cual sea su capacidad, con Smartick te aseguras de que llega a su máximo potencial. Comienza hoy mismo a usar Smartick, pincha en este enlace y te regalamos 7 días gratis. Tardas 1 minuto en crear su cuenta y recuerda, es importante que lo haga solo, que no reciba ayuda y que lo haga desde el ordenador o la tablet. Comienza esta misma tarde. Tranquilo, tenéis 7 días gratis para usar Smartick, aprovechadlos bien. Lucía, en primero de la ESO, aprobó todas las asignaturas menos matemáticas. En ese momento tuvimos que volver de la playa en septiembre para examinarse. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a aprender la asignatura de Ciencias Sociales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver el Neolítico. Pon atención que empezamos. Y estoy seguro que te estarás preguntando, ¿en qué periodo se encuentra el Paleolítico? Pues para resolver esta duda, vamos a viajar por toda la prehistoria e historia. En primer lugar, con la aparición de los primeros seres humanos, empieza el Paleolítico. Tras el uso de la piedra pulimentada, comienza el Neolítico. Se produce el descubrimiento del cobre, empezando la Edad de los Metales. Posteriormente, la invención de la escritura da lugar a la Edad Antigua. La caída del Imperio Romano en el año 476 da comienzo a la Edad Media. Con el descubrimiento de América en 1492 comienza la Edad Moderna. Y finalmente, la Revolución Francesa da lugar a la Edad Contemporánea. A los 3 primeros periodos los llamamos la prehistoria. Y a las 4 últimas edades las llamamos historia. Por lo tanto, podemos decir que el Neolítico es la etapa de la prehistoria que sucede en el tiempo al Paleolítico. Empecemos con los primeros agricultores y ganaderos. Hace unos 10.000 años, las personas empezaron a retener en cercados algunos animales para asegurarse la obtención de carne y leche. De esta manera surgió la ganadería. Las primeras especies domesticadas fueron la cabra, la oveja, el buey, el caballo y el perro. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que si una semilla caía al suelo, en ese mismo lugar crecía una nueva planta. Así surgió la agricultura. Las primeras especies cultivadas fueron el trigo y el arroz. Neolítico significa piedra nueva y se refiere a la técnica con la que se fabricaban herramientas en esta época. Pasemos a ver ahora las primeras aldeas. Para cultivar las plantas y cuidar el ganado, las tribus tenían que vivir cerca de las tierras y de los animales. Por eso se asentaron en un lugar fijo, es decir, se hicieron sedentarias y formaron aldeas. Las aldeas se situaban cerca de la orilla de los ríos para tener un fácil acceso al agua. Algunas construían alrededor empalizadas o muros para defenderse de ataques. Los hombres y las mujeres se fueron especializando en un trabajo. Unos se hicieron agricultores, otros ganaderos y otros artesanos. Quedémonos con estos últimos y vamos a ver cómo elaboraban la cerámica.
Primero modelaban a mano la arcilla fresca. Constaba de varios procesos: amasar, enrollar, alisar, poner asas y perforar. Después decoraban los objetos con líneas o con figuras geométricas. Y por último, cocían el objeto en pequeños hornos o en una hoguera. Pasemos a ver ahora los primeros artesanos. En esta época se elaboraban herramientas de piedra pulida, más afiladas y duraderas que las de piedra tallada. Las personas hicieron herramientas para cultivar el terreno, azadas para remover la tierra, hoces para cortar las espigas y molinos de mano para triturar el cereal. En el Neolítico se produjeron dos grandes inventos. En primer lugar, la cerámica. Se fabricaba con barro que se modelaba con las manos y después se cocía en hogueras o en hornos. Elaboraban vasijas para guardar y conservar la cosecha, ollas para cocinar y platos y cuencos para comer y beber. El segundo invento fue el telar, que permitió tejer y confeccionar tejidos con lana o con lino. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, y si necesitas clases particulares, Ya, vamos a mostrar una guía que es sobre el Neolítico. Bueno, en realidad una hojita con información y actividades. La idea es que igual las podamos hacer, ya la actividad. Yo voy a mostrarle esto y ustedes lo anotan en su cuaderno o en alguna hojita que tengan, ¿ya? Ya, ahí está. La vida en el Neolítico, dice. ¿En qué consiste este periodo? Que es en la segunda parte de la prehistoria. Dice la revolución neolítica. Vamos a leer. El punto 1 dice desarrollo de la revolución neolítica. Aproximadamente en el año 8000 a.C. comienza una nueva etapa iniciada con la domesticación de animales y plantas llamadas neolítico, cuyo significado, que proviene del griego, es piedra nueva, ya que se utilizó una técnica para la fabricación de herramientas que se llamó piedra pulida. Con ello vinieron grandes transformaciones en la vida de los seres humanos. Es por ello que se dice que fue una revolución, partiendo por el descubrimiento de la agricultura, el cual se desarrolló por los distintos continentes. El segundo periodo de la prehistoria, que en este caso es el Neolítico, es bastante distinto al periodo del Paleolítico, ¿ya? Y se le llama revolución justamente por eso, porque termina con con toda la estructura de vida que tenían en el Paleolítico, ¿ya? Partiendo por quedarse en un solo lugar, por ejemplo. Nosotros heredamos de este periodo la agricultura y la ganadería, ya que es la forma en la que nosotros trabajamos la tierra, ya en este caso los seres humanos. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se le llama revolución a este periodo? Porque cambia justamente la forma de vida de las personas y empiezan ya a establecerse y dio comienzo a que surgieran las primeras civilizaciones, las primeras grandes ciudades. ¿Ya? Acá está el Neolítico que se llama Piedra Nueva. ¿Cómo comienza este periodo? ¿Ya? Primero, con la agricultura. ¿Ya? ¿Qué es lo que ellos aprenden en ese periodo? Primero que se quedan en un solo lugar, ya empiezan a vivir en comunidad, empiezan a construir sus casas, ya que no son obviamente los tipos de casas que vivimos nosotros con cemento, con paredes, no, eran chozas, ya porque viven como pueblos indígenas, ya. Está el punto 2 que dice la agricultura. Todo comienza con el cuidado de algunas plantas, sacando la mala hierba, regando y plantando semillas. La búsqueda de plantas más gustosas hizo nacer la producción de estas. Con ello, prácticas agrícolas que han permanecido hasta hoy. La domesticación de plantas silvestres, la agricultura de los cereales, su selección y cultivo, fue la invención técnica neolítica que permitió que las tribus acumularan sus productos alimentarios permanentes, posibilitando un desarrollo social. ¿Qué es lo que significa esto? Dice que
¿Cómo parten ellos o descubren en este caso la agricultura? Cuidando algunas plantas. ¿Ya? Empiezan a cuidar las plantas que son comestibles, le sacan la mala hierba, las riegan y aprenden que poniendo semillitas debajo de la tierra, regando y después cuidando, logran después tener la plantita que van a cosechar y se van a alimentar, ¿ya? De esa forma también fueron probando, pues se fueron dando cuenta que habían plantas que podían comer, etcétera, ¿ya? Y estas prácticas agrícolas se han transmitido de generación en generación hasta lo que somos hoy, ¿ya? Por ejemplo, de llegar a eso, a cuidar algunas plantas y ver cuáles podían comer y cuáles no, llegan a domesticar plantas, descubrir los cereales, por ejemplo, a poder seleccionar algunas plantas que sirven para poder fabricar, por ejemplo, crear otros alimentos, ¿ya? Dice, fue la invención técnica neolítica que permitió que las tribus, o sea, ya acá se forman tribus, ya no son bandas que van de un lugar a otro, sino que hay tribus que se quedan en un solo lugar. Empiezan a acumular estos subproductos, ¿ya? O sea, no sé, por ejemplo, sembraron para remolacha, ¿ya? Y de eso lograron sacar azúcar. Entonces empiezan a acumular estos productos que se pueden mantener de un tiempo a otro, o empiezan a acumular productos, por ejemplo, no sé, épocas de lluvia. ¿Ya? Entonces, para poder tener alimento en épocas que a lo mejor era más escaso, algún tipo de alimento. ¿Ya? Y de esa forma fueron aprendiendo cosas que se fueron transmitiendo después hasta nuestra generación. ¿Ya? Después dice, el punto 3, el descubrimiento de la agricultura y ganadería. Uno de los cambios más importantes de este periodo fue cómo se transformó la relación del ser humano con el espacio geográfico, fue la sedentarización, lo que quiere decir la capacidad de una tribu de dejar de ir de un lugar a otro y quedarse en un solo lugar, ¿ya? O sea, con la agricultura y la ganadería, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A sedentarizarse. Ya voy a ampliar un poco esto para que lo puedan ver de mejor forma. Y se quedan en un solo lugar, ¿ya? Así que eso permitió que se empezaran a construir las primeras comunidades. Fíjense ahí en la imagen. Empiezan a dividirse los trabajos de acuerdo a sus habilidades. Algunos construyen ya sus chozas, sus hogares, otros están cosechando, otros están arando, sembrando, moliendo trigo, por ejemplo. Ahí si se fijan, está el subproducto. ¿Por qué? Porque se saca el trigo, se muele y se hace harina, y eso permite que se haga otro tipo de alimento. Otros están puliendo piedra, cociendo pan. ¿Se dan cuenta? Hay distintas formas que empiezan a trabajar en comunidad. Y eso permitió que después se hicieran las primeras civilizaciones, que es lo que vamos a ver en la otra clase. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ya, seguimos entonces. Este proceso permitió que el Homo introdujera un cambio revolucionario en su relación con el entorno, al alterar los ritmos de los procesos naturales, cambiando incluso la ecología del mundo, adaptándose a los distintos climas. O sea, el Homo sapiens, ¿qué es lo que hace? Es una revolución porque se adapta ya a su entorno, y al adaptarse a su entorno empieza a alterarlo. ¿Por qué? Porque empieza a, por ejemplo, producir alimentos. Ya no esperan que salga la planta, la cortan y no le importa qué pasa después, sino que cortan la planta, vuelven a sembrar la semilla, empiezan a cuidar la plantita, después la cortan y así, van con los ciclos, ¿ya? Y además de eso se adapta a los distintos climas, porque no va de un lugar a otro. Las primeras especies generalmente arrancaban del frío, por ejemplo, algunas. Entonces se iban buscando lugares donde no hubiera frío. En cambio, al quedarse en un solo lugar, ¿qué es lo que hace el Homo sapiens? Se adapta. Si hay al invierno, se adapta al verano, entonces aprende a vivir en esos distintos climas. ¿Ya? Ese es uno de los cambios también significativos del periodo. Con este sistema, las personas, pensando en disponer de los alimentos en un futuro, planificando los recursos naturales con ese fin, mediante la agricultura y la ganadería, permitiendo una economía de producción. O sea, empiezan a cuidar el medio ambiente.
¿ya? Porque en el Paleolítico no se cuidaba el medio ambiente, ¿ya? En cambio acá sí, y empiezan a cuidar los recursos naturales, planificar la extracción de los recursos naturales y empiezan a tener esta economía de producción. ¿Qué significa? Que ellos empiezan a trabajar para alimentarse. Ya no trabajan por un sueldo, como lo hacemos nosotros hoy en día, que somos, estamos en un sistema capitalista, ellos no. ¿Qué es lo que hacían ellos? Trabajaban entonces para subsistir y no tenían que estar cumpliendo, bueno, obviamente tienen que tener un sistema de planificación, pero ni cumpliendo un horario de las 8 horas o 10 horas trabajando, no. Ellos tienen su horario de acuerdo a las funciones que tenían. Fíjense ahí en el dibujo, están arando la tierra, otro está ordeñando la vaca, otro cuidando las plantas, tejiendo, ¿se dan cuenta? Entonces, ellos se distribuyen las tareas de acuerdo a sus habilidades y viven en comunidad. ¿Ya? Y se alimentan de lo que producen. 4. Dice, la artesanía, comercio e intercambio cultural. Además de la sedentarización y capacidad de producir su propio alimento, las sociedades del Neolítico se perfeccionaron en la producción artística y artesanal, en la fabricación de cerámicas, textiles, cerámicas, textiles, herramientas y ornamentos. O sea, si se fijan, ya no solo trabajaban la tierra, ya ni reproducían animales, sino que también empiezan a especializarse o perfeccionarse en lo artístico y artesanal. Por ejemplo, la fabricación de cerámica. Fíjense en el dibujo abajo, cómo logran hacer una cerámica más producida, más fina, en comparación al paleolítico, en realidad, que no hacían esto. Tienen los textiles, empiezan a tejer, fíjense los telares, las herramientas que empiezan a ocupar son un poco más sofisticadas, ornamentos, ¿qué significa? Que se hacen sus collares, sus aros, pulseras, etcétera, ¿ya? Empiezan a tener su ornamenta física y también para sus chozas, ¿ya? El último hallazgo, dice, esto permitió que se realizara comercio entre las comunidades, por lo tanto, intercambio cultural. ¿Qué significa? Que podían intercambiarse productos de los que ellos mismos fabricaban, ¿ya? No había un plata acá para comprar, sino que se intercambiaban, ¿ya? Los últimos hallazgos arqueológicos han evidenciado la existencia de rutas comerciales. Las personas que vivieron en el Neolítico viajaron lejos en el territorio de Oriente, o sea, iban de un lugar a otro, en este caso a Oriente, para poder vender sus cosas, intercambiar sus cosas. Durante el Neolítico se desarrollaron una diversidad de culturas basadas en el cultivo de plantas, crianza de animales, distintas construcciones de casa, la hechura de herramientas, ritos funerarios, estilos de cerámica y amuletos. ¿Ya? Ellos igual dentro de todo tenían su religión, ya que generalmente se basaba en la naturaleza, ya creían en eso. Sus dioses estaban asociados a la naturaleza, por ejemplo, el hecho de que, no sé, llovía mucho, era un castigo, lo veían así. O era en favor también de los cultivos, no sé, así iban viendo a sus dioses, la tierra, el sol, el bosque, etcétera, ¿ya? Entonces así iban teniendo o dándole explicación a su existencia en realidad. ¿Cuál fue el pensamiento en el Neolítico? Ya dice, en este periodo ocurrieron cambios importantes en el pensamiento de hombres y mujeres. Tomaron como religión la interpretación de los cambios en el medio ambiente. Surgieron religiones provenientes de una variedad de disciplinas, de relaciones simbólicas con lo sobrenatural. La religión ocurre producto del cambio de mentalidad de las personas del Neolítico. O sea, aquí es lo que les decía yo recién. O sea, basan sus creencias en la naturaleza, en el medio ambiente, ¿ya? En las cosas sobrenaturales. Otro de los cambios importantes es la especialización tecnológica del trabajo, que se dio producto de la imaginación humana, como los siguientes oficios. O sea, empiezan acá a surgir los primeros oficios: alfarería, cestería, tejido, artesanía en cuero, confección de joya, tallado de madera, pintura, arcilla y escultura en piedra. Entonces, se fijan, fueron surgiendo todos estos oficios que en el fondo hasta el día de hoy se pueden ver, ¿ya? Necesito que anoten estas preguntas porque se va a cortar el Zoom, o lo voy a cortar para poder conectarme luego. Anoten
estas 3 preguntas, ¿ya? Y mientras nos volvemos a conectar, porque se demora unos minutos, las van a ir respondiendo, ¿ya? Anótenlas, se corta el Zoom y estén atentos esperando poder entrar al otro Zoom, ¿ya? Para poder dar término a la clase. Anoten esas 3 preguntas, por favor, y las van respondiendo mientras nos conectamos. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? ¿Está claro? ¿No está claro? Profe, lo que pasa es que yo no estoy en mi casa, no tengo cómo anotar. Ah, ya, pero no importa. El resto que lo haga mientras. Por último, le saca un pantallazo si quiere y después lo puede hacer en su casa. La actividad. Si pueden, sáquenle una foto por si acaso se llega a cortar. Y la anotan, porfa, y van respondiendo, ¿ya? Y ahí atentas, por favor, a reconectarnos con el mismo link, ¿ya? Y la misma clave y todo eso.